¿Y qué pasó? Pero tiene que proyectar, volver como a poner la presentación y compartir la segunda pantalla. Sí, apagó. Deja de compartir de grabar también. Todos subimos. No. Sí me escuchan. Ok. Ok. Bueno, cosas técnicas. Vamos a echarlo a la ventana y externamos papel. Bueno, hermanos, estamos viendo los últimos domingos sobre el nacimiento de Jesucristo. Si recuerdan, de la semana pasada, vimos la presentación de un poquito de Juan, y que Marcos realmente no tiene nada sobre el nacimiento de Jesús porque es siervo, y que los siervos, su genealogía, de dónde viene y quiénes son, no son así, no es un asunto muy importante para un siervo. Uno lo que hace sí es importante. Si vas a McDonald's aquí atrás y pasas por la ventana, no importa si la muchacha que toma tu orden es una princesa o es nadie, no importa, es que no toman tu pedido bien, ¿no? Y ese es el punto de vista de Marcos, que Jesús es siervo y se enfoca en su servidumbre. Lo vimos la semana pasada, Mateo es para los judíos, y entonces su presentación es, su presentación es a Jesús para los judíos. Lo vimos la semana pasada, y esto ya que lo vimos, las 4 presentaciones de los 4 evangelios. El evangelio de San Mateo se presenta Jesús como hombre o como mensajero. Y entonces recuerda que la palabra mensajero, la palabra ángel es la misma cosa. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no. La persona que lo traduce de hebreo y griego a español se convierte ángel a mensajero, o mensajero a ángel, depende del contexto en que se usa. No tiene nada de ver en la palabra en sí, si es un ser celestial o humano. Y entonces Jesús tiene esos 2 aspectos. Él es un hombre y es el mensajero de Dios en ese sentido, y es un ángel, es un mensajero de Dios en ese aspecto. Es un ser espiritual desde el cielo, desde el trono de Dios, y cumple, si quieres usar la palabra ángel o mensajero. Pero su presentación ya lo vimos la semana pasada, que vamos a pasar Lucas y vamos a ver la presentación de Lucas, ¿sí? Ahora, recuérdense que ya que Mateo fue escrito a los judíos, ¿sí? Primero Dios, si tengo tiempo en domingos, vamos a ver otra presentación a hebreos, como presenta Jesús. Pero Lucas se presenta como Jesús como el hombre perfecto. Y vamos a regresar al sermón pasado, de la semana pasada, y vamos a enfocar en otra cosa, en la cosa que yo dije. La salvación es la cosa principal. Si agarras todo de la Biblia y sabes desde Génesis hasta Apocalipsis frente a atrás, y sabes todos los datos y toda la información, no te sirve ni nada si no eres salvo. La salvación es la cosa principal. ¿Ok? Entonces, la salvación, nuestro versículo de la iglesia, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, está hablando de Jesús, dado a los hombres en que podemos ser salvos.
¿Ok? La salvación se queda en una sola persona, Jesús. Si tienes Jesús, eres salvo. Si no tienes Jesús, no eres salvo. Y si eres el Papa, si eres un pastor bautista, si eres un diácono, si eres una persona principal en la iglesia, pero no tienes Jesús, no te sirve nada la religión. Ya, vas al infierno. ¿Ok? Y entonces, la base de tener Jesús es solamente una cosa. Esta base es creer. Crees en Jesús. Ese significa que Él es real, lo que Él se presenta es real. En eso lo vemos, es hijo de Dios. ¿Sí? Santiago, vente. Hoy en la noche vamos a ver este folleto, Santiago va a repartirlo. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Ok? Es un folleto de los que yo hice para los testigos, pero sirve en ese contexto de quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. ¿Ok? Amén. Lucas presenta que es hombre. Jesús tuvo dos naturalezas, Dios, humanidad. Esos dos se unieron cuando el Espíritu Santo vino sobre María y que le hizo embarazada con Jesús. ¿Okay? Esto es nuestro estudio. Eso es lo que vamos a ver hoy. En Lucas, y vamos a concentrarnos en Lucas 1 para hoy. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Herodes es una persona principal en este relato del nacimiento de Jesucristo. Los padres de Herodes fueron dos árabes que se convirtieron al judaísmo. Recuerden que hay una cosa de ser en la línea de la genealogía de Abraham para abajo. Y esto ya que nosotros enfocamos en Abraham, pero luego más abajo de Abraham es David, un hijo de David, que David tiene la promesa que uno de sus descendientes va a sentarse sobre el trono de Israel, sobre el trono del mundo por toda la eternidad. Entonces, esa persona muy especial es el Mesías, de lo cual que vamos a hablar. Pero los padres de Herodes fueron convertidos de árabes, musulmanes, de esa raza, y se convirtieron al judaísmo. Herodes era un hombre muy perverso, ¿ok? Para que ya que sabes qué tan perverso que era Herodes, cuando recuerdan así que ya que los magos ya que vinieron y que Herodes dice, sí, ve a ver para adorarle y regresen por acá, de regreso a su país y dime dónde está este futuro rey, ¿sí? Yo no sé muy bien las distancias, pero yo creo que de aquí a el VIPS o el TOX, allá cruzando el periférico, esa es la distancia entre el rey, cuando él dijo esto, y Belén. Es unos 2 kilómetros, 1,5 kilómetros. Y él no pudo levantarse a ir a ver, pues eso, se habla así de su realidad, ¿no? De que ya yo no voy a ir a verlo, ya hace frío, ya yo no voy. Entonces, si es tan importante el rey de Israel, entonces, ¿por qué lo toman ese posesión, ese cosa? Pero dice que ya que luego, cuando se hizo burla, que Herodes dijo, pues, ¿y cuándo se apareció esa estrella y todo? Y especial, aparentemente era 2 años antes. Jesús ya debería tener de 1 año, 2 años. Y Herodes mandó a todos los niños de 2 años y abajo que lo matasen. Y no van a creerlo, pero él tuvo un hijo de 2 años y que lo mató. Su propio hijo, con ese edicto.
Esa es la maldad de esa persona. Dice un Macrobius, es un autor de esa temporada, de ese mismo tiempo, y hizo libros, hizo historias y todo, y que él hizo un dicho que fue muy famoso. Es mejor de ser un puerco en la casa de Herodes que su hijo. Imagínate, un puerco en la casa de un judío. Como, como que no combina, ¿no? Que es una cosa, como un judío va a tratar un puerco, pero está mejor el puerco en la casa de Herodes que su propio hijo. Él no, o sea, es ridículo. Pero ahí es un poco del contexto. Seguimos ahí con Lucas 1. Hubo unos días de Herodes, el rey de Judías, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles de todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ok, pregunta. ¿Qué tienen que ver esto ahí con Jesús? Porque cuando tú lees la Biblia, si vas a entenderlo bien, salud, si vas a entender la Biblia bien, tienes que hacer preguntas. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y así sigue todas las preguntas que puedes hacer y investigar con la mente. ¿Por qué lo ponen Zacarías y Elizabeth? Su hijo es Juan, va a ser el profeta Juan el Bautista. Lucas presenta especialmente a los griegos como el hombre perfecto, recuerda. La humanidad de Jesús y las personas alrededor de Jesús están vistos, ¿ok? Nosotros tenemos que entender que no son héroes, no son superhéroes, no son gente así, son gente como ustedes, como yo. Y esas personas tienen fe y muchos tienen poquito y unos tienen más. Pero muy raro que una persona tiene grande fe. Pero Dios usa las circunstancias para alargar, para engrandecer nuestra fe. María, pues como digo, pues yo he visto comentarios que dicen que a la verdad ellos piensan que era una jovencita de como 15, 16 años. O sea, bien chava, bien jovencita. De lo poco, no hay clase de ciencia en sus escuelas ni nada de eso. Las mujeres enseñan así a las jovencitas. Y lo que las mujeres le enseñan a una jovencita así, de cómo se hace otra persona y que habla de sexo y todo eso. Y ella no lo hizo eso. Ella no lo hizo con su prometido, con no sé, y ni tampoco con nadie. Y luego el ángel viene que dice que vas a tener un hijo. O sea, estás embarazada. Y ella está pensando, bueno, yo creo en Dios y lo que me dice, pero ese no congenia con lo que yo sé. O sea, una mujer tiene que tener relaciones antes que ser embarazada. Yo no soy embarazada. No, tú eres embarazada. Ella entendió eso, pero luego Lucas incluyó a Zacarías y Elizabeth, y esto es para apoyar su fe. Cosas imposibles son posibles con Dios. Dios puede. Ok, ¿por qué Lucas incluye ellos? Porque Dios iba a bendecir a la humanidad, y esa es una palabra, creo que es católica, pero ya vamos a usarlo, hermosearla, de hacer la humanidad bonita, con el nacimiento, con la salvación, con el Salvador, con el Mesías. No hubo un nacimiento especial, hubo dos, porque Juan el Bautista también ya nació en esos tiempos y esto fue un milagro. Si una mujer bien anciana, pasado el tiempo de tener bebés,
se embaraza. La gente dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Y esto es exactamente lo que pasó con Juan el Bautista y con Zacarías y Elizabeth. Pero ese no es para ellos, nada más. Es para nosotros. Que nosotros vemos que Dios hace su obra, aunque son milagros y cosas imposibles. Dios hace su obra. Ahora, Juan el Bautista, vamos a hablar un poquito sobre él. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, es este Juan el Bautista. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero él que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan tuvo como la marca de su ministerio arrepentimiento. Él vino a Israel diciéndole lo que está mal. ¿Sí? Yo soy pastor. Yo tengo congregación. La gente que no le gusta es cuando ya que yo predico algo que digo, ustedes están mal. Eso no, ya. Nadie quiere un regaño. Pero ese es el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Jesús es algo diferente. Él te bautiza, ok, la palabra bautiza es un problema. A la verdad viene de griego y bautizo es exactamente como pronuncia la palabra en griego. Entonces, en español no te comunica nada por sí, ¿sí? Antes así en tiempos pasados, la palabra no existía. Venía del griego al español. Entonces, ¿qué es un bautizo? Simplemente es saturar una cosa con otra. En el griego, la palabra bautizo, está usado de un nave que fue bautizado cuando se inundió. El agua ya se metió a todos lados. Ese es bautizo. Entonces, cuando el Espíritu Santo llena a una persona por todos lados, toda su vida, eso es lo que es un bautizo. Eso es lo que Jesús va a hacer. Jesús va a cambiar nuestras vidas. ¿Sí? Hay gente que dice, yo he ganado a 100 personas a Cristo esta semana. Yo he ganado miles de personas. Ok, está bien. Sí, pues yo qué sé, yo no sé. Pero si bautizas miles de personas en una semana, en un mes, y después de 5 años eso, debes tener así un montón de gente. Si no lo tienes, si esta gente que acepta al Señor contigo y luego jamás entra en una iglesia, jamás se participa, jamás son bautizados. Bautismo no salva a nadie, pero es una marca de fe, de declaración de la fe de uno. Amén. Pero esas personas que supuestamente son salvos, porque no están ahí en la iglesia, sirviendo la obra de Dios. ¿Por qué? Pues simplemente fueron bautizados en agua y no en Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios no lo cambió su vida. Sigue el mismo curso. Y hermanos, una de las cosas que podamos decir, gente que acepta al Señor debe estar sentado en la iglesia sirviendo. Si no, yo no sé, yo no soy Dios, pero yo dudo su salvación. Jesús viene después de mí, Juan el Bautista, después de mí, y él bautiza en el Espíritu Santo y fuego. La gente que está en todo dar para Dios. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Un bautizo es un saturar a alguien con algo, arrepentimiento o Espíritu Santo. Ahora, en Malaquías 3:1, aquí, yo envío mi mensajero, hablando de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, o sea, el Mesías, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Entonces, Lucas enfatiza el nacimiento de Jesús con ese relato del embarazo de Elizabeth y su hijo Juan el Bautista. Eso es porque es importante, porque Dios piensa que es importante. Juan entendió de Dios que iba a bautizar a muchas personas como resultado de su predicación de arrepentirte, arrepiéntate. Pero uno entre todos que venían para ser bautizados era el Salvador, el Mesías. La señal es la paloma del Espíritu Santo que viniendo sobre él y quedándose sobre él. Y esto es lo que Juan no supo quién era hasta que actualmente bautizó Jesús, que vino así. En este encuentro, ya que él reconoce que es el Hijo de Dios. Ok, regresamos a la semana pasada. Este es un juicio. Ustedes son, pues, deciden, ven las evidencias, los testigos que se presentan y que dan testimonio a Jesús. ¿Él es el Mesías o no? Si ustedes deciden que Él es el Mesías, recibes Él como el Mesías, serán salvos. Si rechazan a Jesús o falta la fe para decirle que sí es Dios, sí es el Mesías, no alcanza la fe, no alcanza la salvación. Y esto es el punto. Todos esos relatos en los evangelios, todos esos relatos son sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Y esto es lo que tenemos que ver. Esas cosas son para nosotros, para fortalecer nuestra fe, para que nosotros creemos en Él. Es la cosa más importante, la decisión más importante que una persona puede hacer si recibes a Jesús o no. ¿Es el Mesías? ¿Es tu Salvador o no lo es? Si dices que no lo es, no es, ya vas al infierno. Notamos que lo que dijo Juan el Bautista sobre la persona de Jesús es el Cordero de Dios. Y vamos a leerlo. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús. Yo no le conocía antes pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quién ves descender del Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Que, hermanos, ponlo así por un momento. Lo que tú tienes en tu mente afuera. Este es un corte y que van a hacer una decisión. Juan el Bautista acaba de dar su testimonio. Es algo que consideras con los demás datos. Si esa persona sí lo es lo que dice o es un fraude. ¿Jesús es un fraude o Jesús es Dios? Los Amén. testigos de Jehová dicen que es un fraude. Él no es mero Dios. Él es el Hijo de Dios. Y vamos a ver eso en la noche. Pero realmente no quieren recibir a Jesús como Dios. Dice, Jehová es mero Dios. Entonces, Jehová es Dios potente, todopoderoso. Y Isaías 9:6, que uno de los nombres de Jesús, de ese bebé que va a nacer, es Dios potente. Pero ellos no quieren no quieren concederle que Él puede ser Dios. Pero es Cordero de Dios en ese pasaje, ya que vamos a ver. Jesús existía siempre. Entonces, es Dios, divinidad, menos deidad. 3. El trato entre Juan el Bautista y Jesús es para dar testimonio a Israel de quién es Jesús. Juan está dando testimonio a Jesús, a Israel. Juan está diciendo, este es a quien que estás esperando, el Mesías. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender,
que es lo importante, ¿sí? Seguimos. Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y hablamos de otra vez un milagro. Elizabeth se recibió así, se embarazó, así siendo estéril y de edad avanzada. Vemos a Abraham y Sara igual. Sara como más que 90 años y ya que tuvo un hijo. Un milagro. Zacarías, que vemos que era un sacerdote de alto nivel. Hizo servicio en el templo. Esto, hermanos, hay detalles que ya que necesitamos entrar y a ver que se aburra gente de ver todos esos detalles, pero a la verdad son necesarios entrar en ellos. Esto de los sacerdotes, Dios mandó que hay sacrificio cada día ahí en el templo. Bueno, en el tabernáculo, luego el templo. Siguen haciéndolo. Y una vez al año, ese sacrificio se lo hacen afuera. Y hay partes afuera, hay partes adentro. Pero lo que vemos es que hay una división, ese es como adentro del tabernáculo, ¿no? Y que tiene la candelabra, la mesa de los panes, luego sacrificio así de altar de bronce, la cortina y luego el lugar santísimo, ¿ok? Se van aquí cada día a hacer sacrificio, rocía así ese parte, ese mueble con la sangre del sacrificio. Una vez al año, se pasa por las cortinas al lugar santísimo. Y en ese día que rocía la sangre del cordero, que es inocente, hacia propiciatorio. Y entonces cuando hace esto, es algo muy importante. Cosa, una carpa, una tienda, se construye los levitas. Ese fue su trabajo. Cuando se mueve de un lugar a otro, se desarma y todo. Ese mueble jamás lo ve nadie, nadie. Los que fabricaron ese lugar, ese mueble, en el principio sí lo vieron, pero después nadie puede verlo, menos el sumo sacerdote una vez que entra. Ahí. Ok. Cuando desarman, que lo ponen capas sobre los hombros de los hombres y se van en reversa para quitarlo y armarlo. Cuando lo quitan, lo arma, todo lo hacen sin verlo y lo ponen esas capas sobre el propiciatorio. Es una vista, imagen, dentro del tabernáculo es una tienda móvil que se pueden armar y desarmar y que usaron hasta que edificaron un templo. En Ageo 1:9, buscáis mucho y halláis poco. Parece como nosotros hoy en día, ¿no? Todos queremos mucho ingreso y no encontramos nada. Somos pobretones y queremos ser ricachones. Dice así el profeta a Israel, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, que Dios, y ya tu casa se cae. No sé, tuvo terremotos ahí como nosotros, ¿no? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Sí, es importante dónde uno va a adorar a Dios, el edificio, ¿no? Dios se molesta cuando gastamos para casas bonitas para nosotros mismos, pero su casa, la casa de Dios, es en una tienda, es una carpa. Aparte de eso, que está vacío. ¿Por qué nosotros no hacemos nuestro trabajo de invitar, de atraer gente? El altar que está a la izquierda aquí, allá,
es el propiciatario. Frente de ello presentaba la sangre del cordero una vez cada año. Y este es el servicio especial que le tocó una vez por toda su vida a Zacarías. Vamos para allá. Ese encuentro con el ángel en este lugar. Entonces, siendo de tanta importancia, cuando se presenta este sacerdote ahí, rociarlo, es súper importante. Hay miles, tal vez 10,000, tal vez cientos de miles de levitas, sacerdotes. Y entonces, que le toca uno por uno, no repita. En toda su vida son una sola vez en un año que le tocó él de entrar. Y este fue el tiempo para Zacarías. ¿Ok? Éxodo 25:17, unos versículos aquí. Y harás un propiciatario de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos. Estamos hablando de más o menos así. Y su anchura de 1,5 codos. Éxodo 25:18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatario. Y son así, representación. No sabemos, que no hubo dibujos, no hubo fotos, pero nada más descripción. ¿Cómo se parece a un querubín? No sé, pero Dios los dio. Versículo 19. Harás pues un querubín en un extremo, un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatario. Harás los querubines en 2 extremos. Pero si tenemos esa vista adentro de tienda móvil, ese carpa, se hace así un muro a los 3 lados, algo de entrar, la candelabra, pan, la mesa de panes, no recuerdo el nombre de esto ahorita, pero ese es altar de bronce, creo, y ese es el propiciatario. Entonces tenemos en vista estos. El velo, la cosa, y esto es este velo que ponen, tiene significancia, ¿sí? Primero, sobre todo, es que ya que separa la cosa, el lugar santísimo de donde vienen hacia los sacerdotes cada día. Pero el velo detenía que vieran los santos. Éxodo 26:33. Si pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, aquel velo os hará separación entre el lugar santísimo y el santísimo. ¿Sí? El lugar donde entraba el sacerdote cada día era santo, pero ese lugar era santísimo. ¿Okay? Segundo de Corintios 3:14. Pablo habla de ese velo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ok, hermanos, por medio de Jesucristo, que Jesucristo viene y que muera por nosotros, nos revela la salvación. ¿Ok? Parte de su misión era de explicarlos, de enseñarnos la salvación, las cosas santísimas de Dios. Y nosotros entramos en ese lugar santísimo. Y entonces, este velo, y que dice que era, pero pesadísimo, y esto siempre se para, así en el Antiguo Testamento, que la gente no viera, y que dice Pablo, los judíos todavía siguen así con ese velo, que no entienden, porque Jesús es el Mesías. Recordamos, Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo.
Estamos hablando de un velo así, de telas así, de pieles. Se rasgó. La gente vieron adentro el Santísimo. Amén. Ok, este es un punto de historia que nosotros entendemos que Dios tiene cosas muy santos, extremadamente santos, y nos dio deber de conocer con Jesucristo. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Wow. ¿Eh? Seguimos. Cuando Jesús resucitó, se rasgó. 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Recuerden eso, recuerden eso. El centurión. Hoy en la noche vamos a ver qué pensaron ellos, qué significa el Hijo de Dios, porque es muy importante. Pero para que ya que sea corto, es Dios. Lo que es Dios es uno. ¿Eh? Otra vez regresamos aquí. El velo en la imagen está entre el hombre propiciario, que dice en Éxodo 26:33, que ya que lo van a colocarlo y separar Santísimo de la gente. Jesús se rompió. Tenemos nosotros acceso a Dios, al lugar santísimo, por medio de Jesús. ¿Ok? Háblame. ¿Por qué los católicos celebran el Día de la Virgen? ¿Por qué lo ponen en el mismo mes que ya que supuestamente ellos dicen que Jesús nació? ¿Y por qué lo ponen así celebraciones a la Virgen antes de Jesús? Nosotros decimos, qué devoción que tienen los católicos. De Tláhuac se van sobre las rodillas o caminando hasta la basílica. Entonces, estas gran, ¿cómo se llaman? Peregrinaciones que hacen ellos por su gran devoción. ¿Y dónde está toda esa gente así el 24? Gula de comer, tomar y festejo. O sea, para María van a sacrificar grandemente para ella. Y Jesús, no, ya vamos a tener una fiesta. No suena raro, totalmente. Porque este es el problema. Por Jesús se rompió y tenemos acceso a Dios. ¿Y dónde está María en eso? Más en el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero vamos a investigarlo un poco más. La forma correcta de transportar el propiciatario, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es propiciatario? Propiciatorio. Es este mueble aquí. Es este. ¿Cómo se van en el tabernáculo a moverlo de un lugar a otro? Porque nadie debe verlo. ¿Ok? Entonces, en Números 4:15, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Son hijos de Leví, pero un grupo especial. Pero no tocarán cosas santas, no sea que mueren. Si tocan el propiciatario, se muere. ¿Okay? Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Entonces, en el tiempo de David, otra nación robó
este mueble. Y fue varios años allá con los filisteos y luego después que ya que todo les fue mal, y entonces como ya que regrésaselo. Y David vino y que ya que ellos estaban ahí y que agarraron así cosa era de gran alegría. Dice en Éxodo 25:12, fundirás para ella 4 anillos de oro y que pondrás en los 4 esquinas y 2 anillos a un lado a ella y 2 anillos al otro. Estos lados. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los lados de la arca para llevar el arca con ellos. Así fue el único lugar, única forma de transportar este propiciatorio. Ok, y entonces, ¿qué pasó? Se puso sobre un carrito con pues, y pues parece como iba a resbalar y caer, y se echó la mano para que no se caiga, y un rayo de cielo. Según de Samuel 6:3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Ese fue el señor que lo recogió el arca y estaba varios años ahí en su casa, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Son formas que Dios manda para que adoramos a Él. No obedeciendo las instrucciones de Dios, pero saliendo para sus propias ideas a hacer la obra de Dios. Se cayó un rayo del cielo. Dios está muy brusco, ¿no? Están regresando el propiciatorio así allí a Israel, donde debe ser, donde debe estar. Y Dios mata a las personas haciendo, sí. Porque hay una cosa aquí en eso, y esa cosa es muy importante entender sobre Zacarías. No es como tú o como yo pensamos que debe hacer la obra de Dios. Es como Dios nos manda. Tenemos que obedecer. No podemos inventar, no podemos modificar, no podemos faltar, no podemos hacer nada. Nada más como Dios dice. Sí. ¿Cuántas personas aquí tienen fe en Dios? ¿Todos? Ok. Si Dios te dice de hacer algo y tú piensas que no va a funcionar, ¿quién está equivocado? Yo, ¿no? Y eso es lo que hacemos la obra de Dios. Gente dice, pues, pero no somos una iglesia grande. ¿Y quién dijo que tiene que ser una iglesia grande? Dios no quiere iglesias grandes. Dios quiere iglesias fieles. Y esta es la cosa sobre todo, antes de grande, antes de cualquier otro concepto que tienes de éxito, tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Porque si no, te arriesgas el juicio de Dios sobre ti. Dice, cuando llegaron la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y los sostuvo porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió ahí Dios por aquel temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Hermanos, se pasa por alto y no lo entienden. Todo esto fue porque no tuvieron respeto a Dios. No tuvieron respeto a la santidad de Dios. Porque hubo un gran velo pesada que nadie puede ver. ¿Por qué hubo eso? Por la santidad de Dios. Gente desobediente, mugrosos.
que se asoma, se parte el velo. Fueron matados por Dios. Otra vez regresamos. Este es el lugar adentro. Todo ese puso miedo de los levitas cuando estaban alrededor de las cosas santas de Dios. O sea, si alguien está transportándolo y por un bache, la cosa empieza a cambiar y la persona así andando a lado ya que lo sostiene para que no se caiga y ¡pum! Chicharrón. Te toca entrar. No puedo moverme, no puedo entrar. ¿Y por qué es tu turno? Ya ve, haz el sacrificio. No estás entrando en el lugar santísimo, nada más aquí afuera. No, y si yo tengo un pecado en mi vida que yo no confieso y arrepiento, no que yo voy a ser chicharrón también. No, la gente tuvo miedo por la santidad de Dios, temor de Dios. Y esto es lo que entendemos, que hubo un gran miedo. Ahora, ese es mito, pero yo creo que sí, fue cierto. Los sacerdotes que entraban ponen campanitas ahí en su bata, para que cuando están así haciendo sus oraciones y haciendo su servicio ahí en el lugar santísimo, siempre escucha ching, 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 y está moviendo ese campanita, se hace sonido. Y dice, si de repente no hay sonido, esperamos, pues todo el asunto, una vez al año entra allá y que tarda 5 minutos, después de 2 horas, ¿qué hacemos? A lo mejor que ya que ese sacerdote tuvo un pecado que no lo confesó antes de entrar y que Dios no le respetó su ofrenda y chicharrón. Pusieron cuerda, porque, o sea, entró en la presencia de Dios y por ser santo, y ese sacerdote no confesó todos sus pecados, no fue santo, ¡pum! Chicharrón. Tú, te toca a ti. Entras y agarras el cadáver y jálalo afuera. Yo no, ¿cómo? Yo voy a entrar. Y luego entonces dice, bueno, tú, no, tampoco, yo no voy, nadie quiere entrar después, ¿no? Pues si este era un hombre muy santo y nosotros no somos tan santos y tampoco vamos a arriesgar nuestras vidas, ¿no? Entonces pusieron una cuerda. Y esa es la tradición de los judíos, para jalarle. Si tarda mucho, empieza a jalar, ¿no? Llegamos otra vez, bueno, vamos a ver, dice, porque la gente dice, ay, esas son cosas del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay. Ananías y Zafira, en Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Que dice que cuando haces un voto delante de Dios, que no tardes para pagar. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustraes del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, no tienes que poner ninguna palabra que vas a darle, vender ese terreno y lo que trae de dinero voy a dar al templo. No tienes que decir eso. Puedes quedarte, es tuyo. Dios no te va a regañar por quedarse con ello. Pero cuando tú dices, haces un voto con Dios y luego lo niegas y dices, bueno, esta vez es 100,000 pesos. Entonces yo lo voy a venderlo y cuando ya que lo que me trae de la venta de ese terreno, lo voy a poner en el templo. ¡Ay! Que alguien no te ofrece 5 millones. ¡Wow! Ok, sí. 5 millones, bueno, ya que voy a dar 100,000 y ya, lo demás para mí. Pero hermanos, ¿con quién estamos jugando? Con el pastor sí tú puedes hacerlo y ya yo no voy a saber.
Eso no es ningún problema, ningún chiste. Yo soy bien tonto ya que me puedes engañar. A él puedes engañar. Él sabe todo. Y sabe cuando tú haces un voto y sabes cuando tú pagas y cuando no cumples con tus votos. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a ellas estas palabras, cayó y expiró. Dios es muy brusco. Yo no soy experto. No soy experto de las cosas de Dios. Pero con mi poca vida experiencias que Dios me ha dado, hermanos, Dios es muy brusco con gente que se burla de su santidad. Lucas 1:9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incenso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie, que ofrece incenso. Se hace así, o sea, que en 5 minutos termina y sale. 10, 15, 20, media hora. Híjoles, ya vamos a tener que jalarle de ahí porque ya que Dios le mató sin duda. Y se turbó el grupo, o sea, la gente del pueblo. Zacarías al verle, no, se turbó Zacarías al verle el ángel y recogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ese es Juan el Bautista. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amén. ¿Ok? Si entendemos que todo esto es para dar fe a María. Todos esos eventos es para aumentar la fe de María, la Madre de Jesús. Estaba pensando en la mañana, cuando llegamos aquí, ¿cómo Satanás tuerce las cosas? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hablar, vamos a celebrar Navidad. ¿Ok? Celebra Navidad como Navidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hubo regalos? ¿Sí o no? Sí hubo regalos en Navidad, en el nacimiento de Jesús. ¿Quién dio los regalos a quién? ¿A quién? A Jesús. Y hoy en día, te doy esto, tú me regalas esto. Pues no entiendo, ya que si quieres seguir lo que hicieron en la Biblia, trae los regalos aquí y ponlos en la ofrenda. O sea, el oro que regalaron los magos a María, José, al niño Jesús, ¿qué hicieron con ese oro? ¿No usaron ese oro para los años que estaba en Egipto? Para que ya protegiera al Mesías, la obra de Dios. O sea, todos los regalos que fueron dados en ese día, en ese evento del nacimiento de Jesús, fue para extender la obra de Dios. Y nosotros no tenemos para la ofrenda todo el diciembre. Hay algo, ya, no, ya, ese ya que va para el pavo, el jamón, y todos los regalos, la esposa, pero nada para Dios. ¿Ok? Hermanos, como pastor, te voy a dar un consejo. Por favor, obedece mi consejo. No
sales en deudas en diciembre. Es sano. Celebra lo que quieres celebrar, pero no así saliendo en deudas. Si te dan un aguinaldo, paga lo que está en la tarjeta de crédito, lo que debes. Y si no debes nada, guárdalo, porque luego si vas a deber, ya vas a estar pagando, ¿no? Pero no entres en la tontería, porque todo es de gente mala que vende y que quiere que todo el mundo esté gastando en Navidad. Cierto. Sé restringido. Si quieres comprar un jamón, cómpralo, porque los demás años no hay jamón. Si quieres comprar un pavo, igual, porque los demás el año, ya, no. Ese para hacer sándwiches es el único pavo que hay. Sí. Pero el asunto aquí es algo muy importante. No sigues lo que las masas están haciendo. Piensa, entre tú y Dios, haces compromiso. Lucas 1:18-21. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Ya que mi esposa va a tener bebé, porque yo soy viejo, pero ella está vieja y las mujeres viejas no se embarazan. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. ¿Sí? ¿Qué significa Gabriel? Gabriel es hombre fuerte de Dios. Que estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte y darte esas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo. No podrás hablar hasta el día en que éste se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Si Dios hace oye, que me gustaría, ya la iglesia estará todo mudo, ¿no? Por falta de fe. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, viendo sus relojes y dice, oye, 5 minutos, ya vamos más que una hora. Sí, qué pecado que tendrá tan feo que Dios le mata, sí, a entrar en el lugar santísimo. Se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Sí? Sale. Ah, estás a vivo. Híjoles, platícanos, ¿qué pasó? ¿Qué estás ahí? ¿Ya te dormiste o qué cosa? ¿Qué desgracia que hizo? Y se quedó mudo. Oí un sermón. Un hombre ya tiro pentecostal. Dice que ya que estaba hablando de Jonás, ¿no? Que el gran pez, se tragó todos los jugos gástricos de este animal. Está ahí nadando en esto. Son como cloro. Se blanquea todo. Se blanquea su ropa, se blanquea su pelo, todo. Y luego que se va ahí a Nínive. En Nínive ya que era día de playa. Oh, unos miles de personas ahí jugando. De repente, un ballena. ¡Ay, córrele, córrele, córrele! Y que la ballena, ya que parece como ya que se va a caminar, y que se entra así a la playa bien y vomita. Y eso sale ese Noé, ¿no? ¿Cómo se llama? Jonás. Y que cuando Jonás sale, ya que se levanta todo blanco, la primera cosa de su boca, arrepiéntete. Sí, ¿cómo que no va a tener una buena respuesta así? La gente, ya, sí, sí, yo quiero ser salvo, ya. No. Pero es lo mismo aquí, él sale y que todo el pueblo está espantado. Dice, ellos, recordamos, Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. Lucas 1:6. En 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ese ya se pasó, ahora ese es otro. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde estaba ella,
dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y más ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensando que ¿qué salutación será esto? Ok, Gabriel es Dios, es mi hombre fuerte, que lo manda ahí, pero recuerda que ya que María va a hablar va a visitar a Elizabeth y todo van a pasar los cuentos, lo que pasa a uno con el otro. Y esto, Elizabeth va a decir más o menos mismo tipo de experiencia con ella y con el ángel. Y que ya que se va a decir, María va a decir, si vino a usted y ahora a mí, entonces como más bien yo soy más daba a creerlo, ¿no? Porque mi prima ya que, pues, ¿cómo es posible que una viejita va a tener un bebé ya, ella con la panza? Dice, pero no puede ser. Sí, sí puede ser. Todo es posible con Dios. ¿No ves cómo se fortalece? La fe de una persona se hace más fuerte por interacción con otro, que también cree en Dios. Eso se llama iglesia. Nosotros somos una iglesia, fortaleciendo la fe uno al otro. ¿Ok? Pero no queremos eso, porque Satanás ya ha tenido convencido a nosotros así en todos lados. Una virgen desposada con un varón, que se llama José. Desposada no es casada, sino que está en el compromiso para ser casado, novios. Esta es una cultura que no conocemos. Cuando dos personas conocen uno a otro, se meten a tener sexo y cuando sale el bebé, después de 3 o 4 meses de embarazo o hasta que ya que el bebé ya está, entonces ya se casan. Esa es nuestra cultura. Sí. Este famoso, ¿no? Que no son casados, pero cuando se casan, el bebé de los dos de ellos, ya con 2 o 3, 4 años, ya está echando flores enfrente de ellos. Sí. Así no era. No hacen sexo hasta después de la boda. Pero cuando hablamos de esto, que decimos, ¿fue José el padre de Jesús o no? María cuestionaba al ángel, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No ha tenido relaciones sexuales con nadie, con ningún hombre. Ella era virgen, pura. No estaba casada, no estaba con relaciones. Y esto es lo que tenemos que entender. Ese es un milagro. Igual como Elizabeth, el milagro fue que ella se embaraza por todos modos. Este es un milagro. Pero aquí, pues es un milagro no porque María era tan vieja, pero era milagro porque no conoció hombre. ¿Sí? Entonces, seguimos. Si no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Vamos a ver eso en la noche. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Jesús cumplió lo que es la promesa de David, que sobre toda la eternidad, un descendiente de David iba a sentarse sobre el trono. Esto es el Mesías. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Está hablando sobre toda la eternidad. Regresamos a Génesis 3:15. Y pondrás enemistad entre ti, o sea, esa es una cosa, maldición que Dios dice al serpiente.
El ti es la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Las mujeres no tienen simiente. Ellos tienen óvulos, pero no tienen simiente. Y eso es algo que ya que no entienden, ¿sí? Porque María iba a ser embarazada sin conocer hombre. Espíritu Santo lo hace. Es esta, o sea, Jesús, te irá en la cabeza y tú le irás en la calcañar. ¿Okay? Versículo 32, 3. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa, si recuerdan, Jesús es el griego, Josué es el hebreo y significa Jehová es salvación. Hay un libro que escribió un alemán que dice Jesús en el Antiguo Testamento y que él es un experto en hebreo y él lo hace así de los lugares donde dice que Jehová es salvación, Jehová salvará. Las palabras actualmente forman lo que es Josué, o sea, Jesús. Todo el libro, un libro así de grueso, sobre esos lugares. Hijo de Altísimo, ¿qué significa eso? En culturas como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las parejas tuvieron muchos hijos para trabajar para su sobrevivencia de la familia. Pero nacer eso creaba un grave problema cuando el padre de la familia muere. Hasta que era incapacitado en la vida de hacer decisiones o hasta que moría. Él mismo hacía todas las decisiones y representaba a la familia, a los demás, en tratos, en acuerdos, contratos. Pero al morir al padre, entonces el padre nombraba antes de morir uno de sus hijos, siempre varón, las mujeres no entran en eso, y normalmente era el primogénito o primero nacido de los, puede ser otros que nacen primero pero mueren, pero primero que ya que sobreviven. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Isaú. Y la ceremonia para transferir y para que ellos tomen así el liderazgo de la familia era muy simple. Lo dan una bendición. Se pone en su mano derecha, se pone su mano sobre la cabeza del primogénito y que lo da una bendición. Y si tiene otro hijo, se pone la mano sobre el otro y que le da bendición al otro, pero él no va a ser líder. Esto. Si recuerdan en esto de Isaac, se cambió y lo dieron así, la bendición así. Cambió normal y que su esposa quiso corregirle y dice, no, déjalo así. Entonces le da la autoridad de ser líder de la familia. Y entonces nosotros vemos que Jesús, Hijo del Altísimo, estamos hablando sobre Dios el Padre, es quien que dio a Jesús liderazgo de todos los asuntos de la familia. Y entonces, esto es lo que ya que nosotros tenemos que entender, lo que está dando. Es una presentación al mundo. Y esta presentación al mundo es al hijo que va a llevar todo el trato con el mundo, desde la familia, por el rancho, podemos decir. En Hebreos, cuando dice que Dios el Padre presentó el Hijo al mundo, y dice, adórenle todos los seres. Esa fue la presentación. Y ya que Él cuelga todo, congenia con lo que vemos en otros versículos. Jesús es quien que nos salva. El Padre no tiene nada que ver, no, tiene mucho que ver. El Padre hizo el plan, el Padre es como juez, el Padre tiene muchas cosas, pero a fin de cuentas el Hijo es por quien que uno salva. Espíritu Santo no tiene nada que ver, no, tiene también, pero el Hijo es quien tiene que ver. Ahora, ¿qué es la diferencia entre unigénito y primogénito?
Aquí vemos Juan, no lo hago, para que lo vean. Bueno, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y a Dios nadie lo has visto, le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, tiene que llevar una relación con Dios el Padre. Y nadie más puede llevar esa relación como Jesús. Jesús tiene acceso al Padre. Lo demás de los seres en la creación no. Jesús es un unigénito especial, porque llevó una relación con el mismo, con el Espíritu Santo y María, en que nadie más puede. ¿Eh? Vamos a apurarnos. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Para siempre su reino no tendrá fin. Habla de esto, habla de que ya que Jesús va a cumplir este lugar, esa posición. Versículo 7 de Isaías 9. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El cielo de Jehová, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, dilatando de su imperio y la paz no tendrá límite, es de aumentar la grandeza de su reino. No tendrá límite, será grandísimo. Recordamos en nuestro pasaje principal que María no conoció ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Dios, el ángel dice. Y será, el Espíritu Santo causará que ella se embarace con un ser santo, que nacerá y será llamado Hijo de Dios. Y vamos a ver hoy en la noche. No hay nada imposible con Dios. Amén. Y el último de positivo, lo que aprendemos. María tuvo fe en Dios, pero realmente no entendió muy bien lo que pasaba con ella. Nada más confiaba en Dios. Nosotros que vemos la lección en todo eso, como Dios hizo el milagro a una mujer vieja que se embaraza en Elizabeth, y Dios hizo el milagro que María, que se embarazó sin conocer hombre. Dios puede hacer cualquier cosa, hacer lo imposible. La casa de Dios es santa, igualmente su obra. Dios castiga muy fuertemente a la gente que toman a Dios, a su casa, a su obra con descuido, con familiaridad o con desprecio. Todo el asunto resuelve en un solo asunto. ¿Crees que Jesús es el Mesías? Amén. Y esto es lo que Dios quiere dar a nosotros. Que nosotros, creímos que Jesús es el Salvador. Si nosotros tenemos fe en Jesús, entonces será para nuestra salvación. Todos esos estudios que estamos haciendo se presentan así testimonios y todo se concentra en Jesús. ¿Okay? Entonces vamos a terminarlo aquí y
Vamos a terminar. Entonces vamos a terminarlo ahora.